Miren, para hablar de corrupción, dice René Chávez, en China hay pena de muerte a altos funcionarios por corrupción y aquí, en lugar de castigarlos, los premiamos. ¿Cuándo veremos a Moreira, Montiel, Fidel, Herrera, claro, y a otros govers preciosos en la cárcel o con bienes incautados? La participación de la sociedad civil será la diferencia. Nosotros permitimos y no solucionamos los problemas de la corrupción. Organizarnos, exigir, verificar, o sea, transparencia. Luego, Eduardo Martínez, sobre el asunto de Ayotzinapa. Ayotzinapa le hace daño a la imagen de Enrique Peña Nieto y tratarán de cerrarlo, o sea, el caso, a como dé lugar. Jorge García Villalobos, socio líder de servicios de investigación forense de Deloitte, aquí conmigo esta mañana. Querido Jorge. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Con el gusto de verte siempre, y siempre tú tratando temas que tienen que ver con la parte legal de las estructuras que en México deben de funcionar dentro de las organizaciones. Pues sí, es un tema toral, vital, vigente, que merece mucha atención, como decían ahorita la persona que te hizo favor. Francisco Martín Moreno, o las que... bueno, Francisco y obviamente el público en general, que estamos al pendiente de este tema, porque me parece que la corrupción cansa y ya llegó a un punto en donde es intolerable. Ya llegó a un punto en donde es intolerable, o sea, en México ha habido corrupción, hoy estamos en un colmo que tenemos que inhibir de alguna manera. México tiene una historia, al igual que todos los países, en materia de corrupción. Yo desde que era pequeño recuerdo que siempre había estos eslogans de la solución somos todos, renovación moral de la sociedad, vamos a atacar la corrupción. Sí. Y tenemos en el Código Penal desde hace mucho tiempo todos los delitos tipificados, pero bueno, parecen ser letra muerta. Yo estoy a favor del combate a la corrupción. La corrupción no la vamos a extinguir. En el mundo globalizado hay corrupción, unos países son más corruptos que otros, pero al fin y al cabo es un medio facilitador para algunas personas el estar dando mordidas, dávidas, favores, que de alguna forma piensan que facilitan la vida. Pero creo que el límite o los parámetros de corrupción han salido ya de márgenes en estas épocas en nuestro país. Y esto, la gente a través de estas nuevas formas de comunicación con las redes sociales nos damos cuenta de que la corrupción hoy es más susceptible a ser denunciada y por lo mismo a lo mejor pudiera ser el principio de la solución de los problemas que atentan a las buenas prácticas. Yo creo que la sociedad tiene mucho que ver en este asunto. Es vital, la participación social es vital, pero me parece que tenemos que empezar a encontrar la medicina que verdaderamente empiece a reanimar al paciente, si me permite la expresión. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Lo que ha venido pasando en el país es que tenemos letra muerta, impunidad en temas de corrupción. El delito de corrupción, en mi experiencia, tanto como servidor público como ahora en el sector privado, es el delito que requiere mayor concentración y mayor indagatoria, mayor profundidad, porque no tratamos con gente que no sepa lo que está haciendo. Todos los que cometen un delito de corrupción, pues encuentran los mecanismos para esconder la actividad ilícita que se realiza. Y cuando llega la investigación, llegas generalmente un promedio de 2 a 3 años atrás. Entonces tienes que empezar a armar el rompecabezas. Pero si la legislación no te ayuda, si la ley no te ayuda, si el sistema jurídico no te ayuda para tener todos los elementos de prueba, lo único que hacemos es imputamos sin tener las pruebas sólidas, y entonces ¿qué sucede? Pues que salen absueltos muchas veces. Y la corrupción no nada más es gobierno. Yo creo que la corrupción la hemos perdido porque en la corrupción se requieren dos, es coparticipación. Sector privado no está exento de corrupción. No. Hay muchísima corrupción en el sector privado. Y esa parte la hemos dejado de un lado. Tal parece que el servidor público es el corrupto. Y no nos damos cuenta que nosotros como sociedad somos los que a veces empujamos esa corrupción. O sea, uno es el corruptor y otro es el corrompido. Exactamente. Entonces, en ello hay una especie de una correspondencia biunívoca, ¿no? Así es. No existe uno sin el otro. Ahora, el sector privado argumenta, Jorge, oye, yo tengo que entrarle a la corrupción si me invitan a una licitación de un tren y me están pidiendo una contraprestación. Si no le entro con la Casa Blanca, pues no me gano el tren. Mira, te voy a decir
ese es un ejemplo macro, pero te voy a decir un ejemplo muy sencillo. Yo necesito conseguir un acta de nacimiento de uno de mis hijos urgente porque necesito que obtenga el pasaporte que le robaron. Para obtener el acta de nacimiento urgente en algunos lados es imposible. El trámite del pasaporte en algunos lados es ya más fácil que en otros estados o que en otras jurisdicciones. Entonces, ¿qué es lo que fomenta eso? Yo tengo la urgencia, y es un ejemplo muy burdo, y entonces llego con el funcionario y le digo, échame la mano, y ahí te va una lana, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que empezar a generar políticas públicas que te permitan, de alguna forma, formalizar, darle un marco jurídico a trámites urgentes, que es en donde hay mayor corrupción. O sea, cuando hay estados que funcionan de manera sobreregulada, viene toda una problemática en donde, fíjese que, bueno, te pongo un ejemplo, los regresos del IVA en el SAT. A mí me han dado casos de gente que dice, es que aquí, porque le faltaba un punto, me regresaron otra vez lo que es mi devolución del IVA y entonces tengo que volver y volver y volver y volver. Llevo 6 meses cobrando un IVA que es susceptible a regresarse y simplemente no puedo porque me están constantemente regresando. Así es. Entonces me parece que ahí lo que tenemos que hacer es formalizar lo que es urgente, pues que tenga un costo extra, que el Estado recaude ese dinero y que lo aplique en políticas públicas sanas. No queremos meter a todos a la cárcel, porque si no van a llenar las cárceles. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos ver los mecanismos que verdaderamente le duelan al ser humano, que es la multa alta cuando se compruebe corrupción. Pero este es un fenómeno que tiene muchas cabezas, Pedro. Desde el fenómeno cultural, y hay que recordar históricamente cómo se da la corrupción en nuestro país, y esto viene desde la conquista, cuando el virrey y cuando los encomenderos empiezan a cobrarle a los indígenas tributos que no estaban permitidos, muy altos, para poderles permitir realizar sus actividades cotidianas, y ellos, lejos de pagar ese tributo alto, pues le pagan al encomendero una cantidad que les permitía salirse del trámite. Y esto se viene deformando a lo largo del tiempo, y sí tratamos de meter leyes, y tratamos de meter normas, pero me parece que las normas son insuficientes ante todos los esquemas de posible corrupción que se dan. Y llegamos a tener hasta el nepotismo en algún momento dado, tipificado en la ley como un acto de corrupción, y el cohecho, y el tráfico de influencias, y así vamos generando leyes. Necesitamos una ley especial y necesitamos una institución que combata permanentemente el fenómeno de corrupción. Los empresarios han levantado la voz. Nosotros en Deloitte estudiamos, te quiero decir que en la práctica hemos trabajado en 599 casos a nivel global en materia de corrupción en la industria muy diversas, en diversas industrias. ¿En México? No, en diversos en todo países. El mundo. Aquí en México hemos trabajado en 33 casos de investigación de corrupción corporativa. Y me permito comentarte que es mucho más el nivel de corrupción que se da en la iniciativa privada, con base en mi experiencia y mi conocimiento, que en gobierno. Que en el gobierno. Ahora, me han denunciado de gobierno unas cosas espantosas, en secretarías de Estado, en secretarías a nivel estatal, a nivel municipal, lo que vemos de los moches y los cobros de comisión por conseguir contratos, compras, adquisiciones, todo ese tipo de asuntos ha venido a repuntar de una manera, bueno, tú lo acabas de decir, así empezaste. Hemos llegado a un punto intransitable. Y aquí lo que dice Jorge García Villalobos es, cuidado, para bailar tango se necesita de dos. Claro. Uno, el corruptor, y otro, el corrompido. Y creo que ustedes y yo tenemos parte del problema y parte de la solución. Jorge García Villalobos, Deloitte, en todo esto que es el forensic, que es una parte fundamental de las buenas prácticas en nuestro país con investigación forense. Gracias por estar aquí. Muy amable, Pedro. Un placer. Gracias. Un placer. Gracias. Moralicemos a este país, démosle a México una estructura ética que nos permita como mexicanos tener un grado de excelencia en este sector. Lo único que le puedo decir es que cuando se establece un círculo vicioso, la única forma de salir de él es rompiendo el círculo. Y la pregunta es, ¿y quién lo va a romper? ¿Lo va a romper el beneficiado? Pues yo creo que no, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa. El actor Ricardo Medina, quien interpreta al personaje Power Ranger rojo en la cinta infantil,
actuó en defensa propia al asesinar a un vecino que irrumpió en su habitación, según su agente Gar Lester.